10 de la mañana con 30 minutos. Seguimos haciendo el semáforo en Radio Universidad de Chile y le damos la bienvenida a Javier Ibacache, crítico de artes escénicas. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, se puede estar muy bien después de un descanso, ¿no? De un merecido descanso, claro que sí. Sí, yo creo que muy merecido. Hemos visto mucho teatro. Ha sido un año intenso y anduviste, cruzaste la cordillera, ¿no? Sí, estuve en Buenos Aires viendo teatro, precisamente, porque, bueno, hace bien tomar distancia y también, para mí por lo menos que me dedico a esto, cuando voy a otra ciudad fuera de Chile, normalmente lo que trato de hacer es ver teatro, porque el teatro habla tanto de la sociedad en la que uno está, ¿no? Mira, qué interesante, vamos a comentar obras nacionales y al final te voy a preguntar por las principales Perfecto. cualidades del teatro argentino actual. Y conversamos antes de salir al aire sobre los 70 años del Teatro Ictus y tú nos traes una obra histórica para esta compañía. Sí, bueno, hay que decir que Ictus, bueno, como seguramente quienes van al teatro la reconocen como, por una parte, la compañía Ictus y la Sala de la Comedia, como una institución que ha acompañado el desarrollo, yo diría, del teatro y del país en fases tan contrastantes, ¿no? Fue una sala clave durante la dictadura, fue una sala clave para lo que se llamó contracultura o resistencia a todas las operaciones que la dictadura hizo, particularmente frente a la libertad de expresión. Y curiosamente hay ciertos ejercicios que viene haciendo la sala que tienen que ver con revisitar obras históricas. Hace un par de años ellos vienen remontando con nuevos elencos obras que fueron muy significativas, particularmente durante el periodo de la dictadura. Pero hay también, en paralelo a esas obras, otras creaciones que datan de la misma década, de los 70, de los 80, que esta vez están llegando a la sala, ¿no? Y una de esas es la obra Tres Marías y una Rosa. Este es un montaje que fue en paralelo, podríamos decir, a esos montajes históricos del Teatro Ictus, que fue resultado de un taller hecho desde la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, el taller de investigación teatral, un taller que fue en paralelo, donde se hizo investigación en terreno, podríamos decir, o como lo diríamos hoy, ¿no? Se recogieron testimonios, fue una obra muy pionera en su metodología para Chile. En tanto, recogió el testimonio de primera fuente a partir de ejercicios realizados por las integrantes de este grupo de investigación. Algo que hoy es más corriente, algo de lo que hoy día muchas compañías se sorprenden haciendo eso. Entendemos que el año 1979, este trabajo creo que tiene mucho ese peso. Se trata de Tres Marías y una Rosa, que esta vez es llevada a escena por una de las actrices que protagonizó esa investigación, Loreto Valenzuela, ¿no? Y yo creo que hay un mérito aquí, por una parte en el ejercicio, en el hecho de volver a montar esta obra, ¿no? Esta obra para las escuelas de teatro es muy corriente que se trabaje porque en términos de estructura funciona muy bien, ¿no? Está en una zona intermedia entre la comedia de situación en cierto modo, pero con un trasfondo trágico, y es una obra que progresivamente conduce al espectador a una zona bastante dramática, triste, punzante, porque asoma la dictadura a través de distintas situaciones puntuales, ¿no? Y esta vez yo diría que la mano de Loreto Valenzuela, el conocimiento que tiene del texto que escribió David Benavente, le permite mostrar esas capas de esta situación, ¿no? Y si bien uno es conducido por una situación un poco doméstica de estas mujeres que están en una situación de precariedad, con maridos cesantes, en medio de una población que está siendo acosada por los aparatos de represión de la dictadura, y ellas tratan de sobrevivir y sobreponerse en el diseño, trabajo y la realización de las arpilleras que en ese momento se convirtieron, ¿verdad?, en un ícono también de Chile, ¿no? Y su vinculación con la Vicaría de la Solidaridad. Bueno, ese elemento va permeando la situación, y lo que hace la obra es mostrarnos cuatro tipos de mujeres, cuatro formas de resistir una situación tan adversa. Y creo que Loreto Valenzuela arma un elenco que parece que fluye muy bien, ¿no? Si bien hasta donde yo he podido investigar, y por lo que hablé con Loreto, no habían trabajado antes juntas todas,
Sin embargo, aquí se ve un trabajo de equipo muy significativo. Loreto está trabajando con su hija, por cierto. En el elenco están Loreto Valenzuela, Carolina Paulsen, Luciana Ibáñez y Constanza Mora. Y creo que es una oportunidad para ver actrices que probablemente en otros registros han estado, pero que acá entran a una zona que creo que es muy desafiante, porque hacer comedia y al mismo tiempo tener un tono trágico, dramático, no es un ejercicio tan simple, ¿no? Y la obra funciona. La obra emociona tremendamente al público del Ictus, que es un público que tiene una memoria histórica consigo, y la obra conecta con un momento desafiante para el país, sin duda. Hay una serie de recursos que empleó Loreto Valenzuela esta vez que le dan ese tono, ¿no? Sobre todo recursos sonoros que ambientan la obra, que nos conducen al año 1979, y creo que es uno de los hitos interesantes en esta idea de volver a ver obras, algo que he estado marcando este año, ¿no? La reposición o revisitar obras. Creo que aquí podemos reconocer que este es un clásico, lo podríamos considerar un clásico en tanto se ha sobrepuesto a distintos momentos y sigue siendo una obra que funciona y resuena, y hay un valor aquí en que Loreto Valenzuela haya tomado la dirección. Hay un valor porque además la obra emerge con un discurso que hoy día podríamos calificar quizá de feminista, pero que en ese tiempo no estoy seguro que haya sido visto así, ¿no? Y en ese sentido también hay una observación muy aguda sobre la relación entre mujeres y hombres en ese momento de la dictadura, y lo que significaba para un hombre perder el trabajo, ¿no? Que creo que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con su posición de poder. Entonces creo que allí hay un logro de Loreto Valenzuela muy significativo. Bueno, Tres Marías y una Rosa, que se presenta hasta este sábado 27, Sí, no hay mucho tiempo. por eso estamos enfatizando, ¿no? Porque espero que sean más temporadas a futuro, pero esta primera temporada, que está en el marco de este mes, del mes de septiembre, ¿verdad? Donde el 11 de septiembre pesa significativamente, esta obra ha tenido un valor importante en el hecho de ser repuesta. En el Teatro Ictus, y las entradas disponibles en ticketplus.cl. Ya ir a la sala de la comedia es una experiencia, ¿no? Como recomendarle a alguien que nunca haya ido al Ictus es vivir la historia del teatro. Claro, porque esa sala hay que pensar que la cantidad de años que tiene, hay que pensar todas las obras que allí se han presentado, que quienes estudian teatro, ahí está la historia, ¿no? Y lo que significó en la década de los 70, de los 80, para no solamente el movimiento teatral, sino que para un movimiento social. Por eso tiene un valor muy significativo. Un saludo al equipo ahí del Teatro Ictus, que celebran sus 70 años. Están comenzando, claro, justamente con esta serie de obras a conmemorar 70 años. Bueno, y seguimos avanzando con El traje del novio. Que está precisamente en la misma sala, claro, que también está en este mes de revisitar temas que tienen que ver con el 11 de septiembre, ¿no? Y El traje del novio es una obra de un dramaturgo que podríamos decir hasta hace poco era emergente. Yo ya lo considero un dramaturgo en forma. Se trata de Felipe Zambrano, quien con esta obra clasificó en la 20ª Muestra Nacional de Dramaturgia, porque tiene el mérito de ser un texto que que está muy bien construido en cuanto a cómo plantea una situación que resuena con la historia local, ¿no? Se trata de una situación que ocurre en Concepción, una costurera que recibe en una vieja sastrería la visita de un cliente que ella le parece que le sorprende porque viene de Europa, en fin. Este cliente en verdad que le pide el traje del novio. Conforme avanza la obra nos damos cuenta que tiene una relación con esa costurera, con Olivia, que es mucho más profunda, ¿no? Y que conecta con casos muy dolorosos ocurridos también en dictadura, ¿no? No vamos a revelar acá, para quien no haya visto la obra, el tipo de vínculo que hay entre esta costurera y este cliente, este visitante. Pero la obra también, al igual como Tres Marías y una Rosa, se conduce de manera muy delicada
por un episodio que es muy crudo, que últimamente en la prensa, en los últimos 2 años, nos hemos enterado de en detalle del alcance que tuvo. Y aquí está muy bien conducido, por una parte, por la dramaturgia, porque es una dramaturgia eficaz en el sentido de que atraviesa los temas, pero de manera tangencial, sin renunciar por eso a la profundidad emocional que tienen. Por lo tanto, ubica la situación en un espacio muy cotidiano, ¿no? Y aquí las actuaciones ayudan mucho a generar ese tono dramático, triste, y al mismo tiempo hilvanarlo con una situación de caracteres de personajes muy divertidos. Aquí están dos intérpretes que son ideales para esto, ¿no? Diana Sanz y Guilherme Sepúlveda. O sea, Diana Sanz, una actriz reconocidísima, ¿verdad?, del teatro, sobre todo asociada al Teatro Nacional Chileno, y Guilherme Sepúlveda, probablemente uno de los mejores actores de su generación, aunque a los actores no les gustan las comparaciones, pero hay que decir que Guilherme tiene esa capacidad de interpretar en profundidad roles tan contrastantes, y aquí está haciendo un rol, yo creo que en su momento cuando esta obra se estrenó, muy significativa. Hay que destacar la dirección de Héctor Morales, quien logra generar esta atmósfera, ¿no? En que el espectador progresivamente va entrando en esta situación que es dramática, pero con elementos de humor que funcionan muy bien. Para cerrar el mes de septiembre creo que es la obra ideal. Domingo 28 de septiembre, 19 horas. Tenemos esta función de El traje del novio, que también tuvo la temporada dentro del mes de septiembre, como nos contaba Javier. Así que apurarse para no perder la oportunidad de... Hay panorama ahí en el Ictus todos los días. Hay panorama, y sobre todo pensando que son los 70 años del Ictus, es una buena razón para volver o para ir. Bueno, que ellos dicen Ictus 70 años más, claro. Hay mucho futuro ahí con el elenco del Ictus. Y seguimos avanzando hasta un hecho histórico, ¿no? La ocupación del Estrecho de Magallanes, el Fuerte Bulnes. Claro, esta vez, también en el mes de septiembre, una obra que se repone, es un trabajo reciente, digamos, que ha hecho funciones por algunos centros culturales de comunas de la región metropolitana, llega a la Sala Cidarte esta versión de Fuerte Bulnes. Esta es una obra histórica, ¿no?, que muestra... la posesión del Estrecho de Magallanes de 1843 y que tiene además, yo diría, el mérito o el valor de reencontrarnos con la dramaturgia de María Asunción Requena, una autora que fue muy significativa en lo que se ha llamado el periodo de los teatros universitarios, especialmente su dramaturgia, su creación surge desde allí, desde ese momento, pero que en el tiempo probablemente se le suele citar como ejemplo de dramaturga, pero no siempre se la lleva a escena, ¿no? No siempre está en la cartelera, ¿no? Probablemente otras autoras han opacado a estas otras dramaturgas que afortunadamente han venido siendo rescatadas. Y Nelda Muray, directora de la Dramática Nacional, tiene una gesta que yo creo que hay que reconocer, el empeño, la persistencia y la dedicación que la compañía y la directora ponen en llevar a escena textos de autores y autoras chilenas que el espectador puede verlos y acceder a ellos de manera íntegra, ¿no? Esta versión de Fuerte Bulnes está actualizada en algunos detalles por la investigación que ellos hicieron, pero creo que tiene esa capacidad de poder uno conocer el sello de María Asunción Requena en la construcción del lineamiento de personajes, ¿no? Es una puesta en escena ambiciosa en la cantidad de actores que hay en escena, alrededor de 20, ¿no? Hoy encontrarse con una obra que reúne a un elenco tan significativo es muy inusual, ¿no? Y creo que ese es un primer mérito. Y lo segundo tiene que ver con la puesta en escena en sí misma, que fusiona el trabajo audiovisual con el trabajo teatral, y en ese sentido
logra transportar la escena a ese entorno donde la naturaleza está arrasando, ¿no? La obra tiene varias capas de lectura, algunas asoman aquí de manera muy interesante, ¿no? Primero, la mirada de una época respecto a lo que hoy llamamos pueblos originarios o pueblos indígenas, en fin. Creo que eso aparece como un tema que uno diría hasta dónde Chile lo ha trabajado, lo ha visto. Pero la relación entre el poder central y quienes fueron los colonos de ese momento, lo que significó un ejercicio de colonización o de ocupación de un territorio, ¿no? La chilenización de un territorio, lo que eso implica en términos de identidad. Y quiero destacar también el interés de la compañía por hacer una recreación también a nivel de diseño de vestuario particularmente, porque hay una investigación detrás y en la música, ¿no? Hay música en vivo, hay toda una investigación también sobre la sonoridad de lo que sería y de lo que fue ese momento de ocupación, ¿no? Creo que hay entonces como dos capas. Por una parte, la recreación de un episodio del 1840, 43, y la mirada de María Asunción Requena desde el siglo XX sobre ese episodio y lo que hoy día podemos ver. No es usual encontrarse con estos montajes, por eso yo creo que hay que destacarlo, y el hecho de que esté en la Sala Cidarte más todavía. Y creo que lo que viene haciendo Nelda Muray con su compañía es muy importante. Bueno, hasta el sábado 27 de septiembre, así que apurarse también, entradas en teatrocidarte.cl y en ticketplus.cl también. Fuerte Bulnes. Qué interesante historia. Me acuerdo cuando muere O'Higgins, lo último que dice es Magallanes, ¿no? Hay una vinculación ahí. Eso da pie a la obra, que probablemente es uno de los elementos más absurdos, pero que la obra lo trabaja muy bien. Un elemento absurdo que lo decir de la historia, ¿no? Todos dicen que dijo Magallanes. No sé cómo se documenta la última palabra de una persona. Pero bueno, eso se convirtió en una épica y la obra lo trabaja muy bien. Bueno, es interesante lo que dijo Vicente Huidobro también. Ahí les invito a investigar las últimas palabras del poeta. Está en el Museo Vicente Huidobro de Cartagena. Seguimos avanzando y cuéntanos más sobre tu experiencia en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo está el teatro argentino? Mira, claro, lo que leemos de Argentina siempre, bueno, no es particularmente de este año, pero de hace varios años, es que es una sociedad que está en crisis, en convulsión, o que hay una tensión fuerte con el sistema político, ¿verdad? Con la clase política, podríamos decirlo así. Lo curioso para quienes vamos o tenemos la oportunidad de ir a Buenos Aires con frecuencia, particularmente en el ámbito del teatro, es que esa crisis pareciera que se vuelve efervescencia, ¿no? Efervescencia en términos de el público que asiste al teatro. Y resalto esto porque Buenos Aires es si no la principal capital teatral en América Latina, diría yo, por la oferta, por la cantidad de obras, por la diversidad de estéticas, por el sistema teatral que tienen, que siempre se está cuestionando, que está amenazado por el sistema político hoy día, que le quiere retirar todos los aportes y apoyos, pero está de manera... hay una cultura teatral que es difícil que ese movimiento teatral pueda verse amenazado, diría yo, si uno lo ve en perspectiva. Sin duda que sostener hoy una sala independiente en Buenos Aires es muy difícil. Y en ese contexto uno se encuentra con obras que sorprenden, que te hacen repensar muchas cosas, ¿no? Y creo que es el caso. En estos momentos cuesta encontrar entradas. Eso es un tema, por ejemplo, ¿no? No es que uno viaja, llega a la sala y encuentra cupos, algo que en Chile puede ocurrir, y ocurre bastante. Allá es muy difícil, las entradas se agotan con mucha antelación, ¿no? En Corrientes, que es la plaza principal donde están los teatros que programan
obras comerciales o las salas, diríamos, oficiales, los teatros públicos o las salas autogestionadas, ¿no? Y ese es el caso de una obra que está presentándose, que si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires la recomiendo mucho. Se trata de Una sombra voraz, es un trabajo de Mariano Pensotti, es un director reconocido que ha estado en Chile con su compañía en un par de ocasiones dentro del marco del festival Teatro a Mil. ¿Y por qué lo destaco? Porque es una obra aparentemente muy simple, ya tuvo una versión en el Festival de Aviñón por el propio Mariano Pensotti. Este es un trabajo de dramaturgia suya, con dirección, y que esta vez está a cargo de dos actores trasandinos, ¿verdad? Patricio Aramburu y Diego Velázquez. Y juega con el desplazamiento de lo que es real o no es real. Y esa es una operación que me parece muy bien hecha, a partir del caso de un alpinista que no sabemos si es real o no es real, y la película que se hace a partir de ese caso, ¿no? Entonces tenemos en escena al personaje que inspira una película, recreando su hazaña, una hazaña que nos remite a la figura del padre, a la figura masculina en la sociedad, y el actor que interpreta a ese personaje en una filmación, ¿no? El cruce que se produce entre ellos dos. Entonces es una obra que está jugando permanentemente con la mentira, con la falsa verdad, con la versión de los hechos. Nos está planteando siempre la pregunta sobre si lo que vivimos es real o no es real, si hay una verdad definitiva, pero al mismo tiempo está planteando una pregunta sobre lo que significa ser hombre hoy y ser padre en particular, en un momento en que los discursos feministas particularmente han llevado a otro lugar esa conversación, ¿no? Entonces es una obra bastante impertinente, diríamos, porque hoy día hablar de esos temas parece ir a contracorriente, y Mariano Pensotti tiene una capacidad dramatúrgica muy eficaz para llegar a las zonas complejas en que uno se hace preguntas que tienen que ver con uno, en definitiva, más allá de lo que está viendo. Pero es una obra que además engancha muy bien, dura 90 minutos y está en una sala que está en Santos Dumont 4040, a media hora del centro de Buenos Aires. Por lo tanto, también es una posibilidad de conocer un barrio. Lo recomiendo mucho para quienes vayan a Buenos Aires. Muchas gracias, Javier. Una buena excusa para ir a Buenos Aires, ir a ver esta obra y tomar palco en Spotify y los martes a las 22. Todos los martes estamos a las 22 horas al aire y también nos pueden buscar en Spotify. Muchísimas gracias. Nos vemos en 2 semanas con Javier Ibacache, quien siempre nos trae las novedades del Teatro Nacional y el argentino también. Así que tuvimos mucha suerte. Nosotros les invitamos a seguir en la sintonía. Ya vienen las noticias con Luis Schwaner, viene A Tu Salud con Cecilia Espinosa Cortés y nos vamos con música. Es Ana Tijoux con Vengo. Nos encontramos mañana en el semáforo.